This webinar is being recorded. Un buen día para todos. Vamos a dar inicio a nuestro comité de inversiones semanal. Agradezco como siempre su participación en el mismo. Arranquemos con los resultados del portafolio de inversión a la fecha. Pues ustedes saben, hemos tenido un arranque de mes muy estático. El Standard & Poor's hasta ayer, hoy está cayendo un poco más. Hasta ayer estaba perdiendo el 0.80%. Nuestro portafolio tan solo ha caído 0.55%. La parte inferior pueden ver la evolución del Net Asset Value, como pueden ver, muy plano en esta semana, digamos, de arranque del mes de mayo. Recordemos aquí para empezar, o retomemos mejor dos conclusiones que habíamos mencionado en el comité anterior. La primera está directamente relacionada con el análisis estacional, sobre el comportamiento del Standard & Poor's entre el mes de mayo y el mes de octubre, donde en los últimos 10 años, 9 de los 10 últimos años se ha presentado un retorno positivo en el mes de mayo, pero básicamente un comportamiento sideways en el periodo entre mayo y octubre. Obviamente el periodo de octubre a diciembre tradicionalmente es el periodo, ustedes saben, el periodo conocido como el Rally de Santa Claus. Pero aquí pues ya hay un análisis interesante. Y el segundo, les recuerdo también que es el análisis de ciclos y está directamente relacionado con el ciclo preelectoral en Estados Unidos, donde, como ustedes saben bien, en las elecciones presidenciales, donde están compitiendo nuevamente Biden y Trump, y tradicionalmente en este periodo preelectoral también se observa un movimiento del mercado también muy plano. Entonces tenemos dos análisis, estacional y cíclico, que podrían anticiparnos que muy seguramente vamos a tener un periodo sin un movimiento sin una tendencia, digamos, muy fuerte en el mercado para los próximos meses. Nuestro portafolio de inversión está fuertemente invertido en tecnología, aún incluso con lo que está pasando hoy mantenemos acciones de este sector. Ustedes saben, nos entregaron los resultados de básicamente todas las compañías del Standard & Poor's, pero seguimos como tratando de entender cuál sector o cuáles de los sectores realmente son los más atractivos para invertir. Hoy en día tenemos para destacar Nvidia, Microsoft y Apple, son tal vez las compañías que lideran nuestro portafolio de inversión y son a las que más estamos apuntando. Algo que sí me parece interesante es que continúan entregando estadísticas que demuestran de alguna manera, y lo vimos la semana anterior donde estábamos viendo las FANGs, donde básicamente las FANGs son las causantes o las generadoras mejor de la rentabilidad del índice Standard & Poor's para este año. Y aquí traemos otro análisis diferente donde nos muestra que las 15 primeras acciones del Standard & Poor's son básicamente las que entregan el 97% de los resultados del Standard & Poor's. Es decir, aquí ya tenemos desde otro punto de vista, antes eran las FAN que mostrábamos básicamente sector tecnológico, y aquí lo que estamos diciendo es, usted puede armar un portafolio con las 15 primeras acciones y va a tener un desempeño 97% similar al Standard & Poor's. Las acciones se estaban comportando muy bien, pero ustedes saben, nuevamente, y esa gráfica no la hice, pero nuevamente habla de Jerome Powell y el mercado vuelve y retrocede. Sin embargo, no sé, fíjense que sí, puede ser que el mensaje siempre sea un poco confuso para el mercado, y por esta razón veamos esas caídas. Pero en esta oportunidad sí me parece que hay algo interesante a destacar del discurso de la semana pasada, y es que él dice, la inflación, nosotros sentimos que la inflación ya está controlada. Pensamos en que vamos a tener un periodo largo de estabilización de tasas de interés. No mencionó el periodo de reducción, obviamente, o el cambio del ciclo bajista o el ciclo expansionista de tasas,
pero esa parte del mensaje, de todo lo que habló, realmente me parece muy tranquilizador. Eh, por eso lo subrayo acá y creo que es lo que debemos destacar hacia el futuro. Mm, la, el Banco Central Europeo la semana pasada también subió sus tasas de interés y hay un cambio sustancial. Ellos venían siendo muy fuertes. El spread que existe entre las tasas de Europa y las tasas de Estados Unidos es bien alto, pero ellos venían incrementando 50 puntos básicos. Y Christine Lagarde dijo la semana pasada, bueno, incrementamos 25, hay una reducción, digamos, del ritmo de incremento de tasas. Siguen preocupados por la inflación, es cierto, pero el mensaje bueno, aquí el mensaje no es tan tranquilizador, pero sí dice, si vamos a hacer movimientos más activos de incrementar la tasa hacia adelante, va a ser monitoreando el comportamiento de la inflación. Y esa similitud, porque esto es básicamente lo mismo que dijo Jeremy Powell hace dos reuniones, perdón, es vamos a estar tratando de monitorear el día a día del desempeño de la economía para ir tomando decisiones. O sea, no entregan como una visión de largo plazo, o Christine Lagarde, perdón, no entrega una visión de largo plazo, confunde un poco al mercado, eh, pero sí me llamó la atención como esa similitud del mensaje de Christine Lagarde frente a Jeremy Powell y Jeremy Powell, después de ser una persona muy confusa, miren ustedes que después de que terminó la reunión, básicamente el mercado se concentró en este punto donde dice, estamos en el pivote de incremento de tasas, por lo menos ya lo dice de una manera más directa, estamos en un término de pausa y lo deja ahí. Entonces, independientemente de lo que pasara hacia adelante, porque ustedes saben, incluso hay algunos miembros de la Reserva Federal de otros bancos, de otros estados que incluso han mencionado que deben subir más las tasas, que la inflación, bla, bla, bla. La verdad eso no lo vamos a saber hasta mañana, pero me llama la atención realmente, y quiero ser enfático ahí, en la seguridad y el cambio de discurso de ser un discurso muy ambiguo a ser un discurso un poco más directo y un discurso un poco más claro. Entonces eso me parece positivo. El mercado pues no ha reaccionado bien desde que arrancó mayo, pues llevamos solamente estos 5 días de mercado, 5 o 6 días de mercado. Miren ustedes que el sector de energía ha caído mucho. Y entonces, ¿por qué estoy yo, digamos, tanto pendiente del sector de energía hoy en día? Porque ustedes saben que la OPEP Plus tomó la decisión de hacer el recorte de los precios del crudo, supuestamente para impulsar los precios del crudo al alza y consecuentemente los precios de la gasolina. Bueno, eso lo habíamos mencionado también hace unos días. Pero miren ustedes que a pesar de ese anuncio y que la OPEP Plus es cerca del 60% del petróleo a nivel global, pues miren que definitivamente el mercado pues como que no se ha asustado mucho. Entonces yo digo, la gasolina o la energía a nivel global se está tranquilizando y yo veo que más el lado de la tranquilidad es por el lado de la oferta, porque independientemente de que haya una reducción de 1 millón de barriles por parte de la OPEP Plus, igual esa demanda también la está, digamos, tratando de compensar un poco Estados Unidos. Entonces aquí yo veo que el mercado no está preocupado por energía. También es un mensaje para decir que lo que ha ocurrido en Corea del Sur, en Corea, perdón, del Norte, con esos lanzamientos de, de, de misiles hacia Japón, miren ustedes que tampoco ha como exacerbado el ambiente y eso también es tranquilizante. Es decir, aquí lo que yo observo es que desde el punto de vista, digamos, de ciclos y de drivers de mercados, si los puedo llamar así, el conflicto Rusia-Ucrania, el potencial conflicto nuclear Corea del Norte contra el resto del mundo y lo que están y las alianzas que están tratando de hacer con China, Rusia, miren ustedes que no se ve reflejado en los precios de la energía y eso en este momento sí que es bueno, porque entonces el mercado básicamente se puede focalizar y no puede tener un poco de, digamos, de, es que estoy preocupado por lo que está pasando en tal cosa, por lo otro, no. En este momento el mercado se está focalizando en únicamente dos problemas y eso sí que es bueno porque nos puede ayudar a resolver de una manera clara y de una manera rápida el desempeño futuro del mercado.
El mes pasado, la semana anterior, perdón, el mes pasado, la semana anterior, qué bueno fue haber conocido los resultados de Apple, porque, y lo digo bueno porque miren ustedes que la lectura que le daba el resto de analistas al mercado, y lo vimos porque se los mostré, básicamente todos decían el mercado se va a caer 20%, 15%, Goldman Sachs, bueno, todos JP Morgan, y lo estaban sustentando en gran parte en los resultados corporativos. Y miren ustedes que las ventas del iPhone son las que le aportan casi hoy en día el 60% de los ingresos a Apple, que la parte de servicios en la nube, miren cómo está subiendo a 21 billones de dólares, y las utilidades netas operacionales son 24 billones de dólares, lo cual estuvo el ingreso total, que es la suma de todos estos ítems en la parte inferior. Miren ustedes cómo está 2 billones arriba de la expectativa del mercado. Entonces, los resultados corporativos sí es bien, estaban mal, se acuerdan que lo veíamos, venían cayendo, venían del ciclo, digamos, bajista desde comienzos del año 2022, eso era cierto, no estábamos descartando, pero al punto que yo estaba apuntando mucho aquí, les recuerdo, era cómo se iban a empezar a comportar desde, no, es como lo inverso del pivote, cuál es el punto más bajo de ingresos y dónde se iba a empezar a recuperar. Eh, y eso sí que me llama la atención porque lo estamos viendo acá. Miren, acá están todos los ingresos del grupo de las FANGs, ¿cierto? Y entonces sí, aquí hay una tendencia clara bajista, pero miren en el 2023, donde podría ser el piso real de los ingresos, y miren cómo este primer trimestre muestra una recuperación de ingresos. Sí, muy lejos de lo que se veía años 2014, 2020, sí, estamos muy lejos. Y bueno, aquí hay un atenuante, ¿no? Esto está en términos netos, en términos nominales. Si le pusiéramos términos reales, tal vez el número sería más desastroso, pero miren ustedes que se observa una recuperación. Al observarse esa recuperación en los ingresos de las FANGs, yo puedo decir, eh, y puedo tal vez afirmar, que efectivamente los ingresos de las compañías en Estados Unidos se van a empezar a recuperar, porque les recuerdo esa gráfica también que ya habíamos visto, donde por estacionalidad, por la recuperación después de la recesión, por diferentes factores, se muestra cómo hacia el año 2024 empiezan a recuperarse muy rápido los resultados de las empresas. Entonces aquí puede haber un comienzo, y cuando las personas, digamos, cuando esto se empieza a contagiar en el mercado, se puede empezar a respirar un ambiente de mayor positivismo y consecuentemente mejor consumo. No tengo la gráfica de consumo de hogares, pero el día de ayer se dieron a conocer los datos de consumo y también se observa una recuperación. Entonces yo veo ahí que sí, efectivamente, desde muy preliminar, de manera muy preliminar, estamos empezando a ver que lo que estábamos esperando se está empezando a materializar, y eso me parece muy positivo. El lado de los bancos también me llama la atención. Miren ustedes que cuando uno mira, y es que realmente el tema no es cualquier cosa, cuando uno mira las quiebras que se han presentado ya en este año, el First Republic, que fue el primero, el Silicon Valley, perdón, que fue el primero, First Republic después, y Signature y el First Republic después, perdón. Miren ustedes que cuando suman la cantidad de valor que han perdido esos tres bancos, esa pérdida es mayor en términos nominales que la pérdida que se presentó por los 25 bancos más grandes en la crisis de 2008. O sea, el problema es gigante, es enorme, porque solamente se han creado 3. Imagínense donde se quebraran 10. El número sería gigantesco, enorme. Listo. Este número o este dato todo el mundo lo sabe. Les he presentado gráficas de temas de bancos, yo creo que semana tras semana, que si se salen todas las personas, esto sería 3 veces el capital de los bancos, lo vimos la semana pasada. Que si se llegaran a quebrar esos bancos, ¿cuánto afectarían en términos de PIG la pérdida potencial que tienen los bonos del Tesoro americano en sus tenencias? También lo hemos visto. Todos esos datos todo el mundo lo sabe en este momento,
Y ustedes no creen que si esto fuera realmente tan preocupante y tan grande y tan fuerte, ya no hubiéramos visto una caída gigantesca. Por el contrario, el banco, el First Republic se quiebra. eh, y miren ustedes que lo que ocurre realmente es que el mercado pues repunta porque está reaccionando más al tema de los resultados. Sí, el mercado está cayendo hoy, pero hay otros factores nuevos que entran a jugar ahí, ¿no? Entonces, digamos que desde el punto de vista de largo plazo, si yo pudiera dividir de alguna manera como los factores que afectan al mercado en el corto y en el largo plazo, tendríamos lo siguiente. En el largo plazo, mediano y largo plazo, tendríamos resultados corporativos, ya nos tenemos que ver el siguiente mes y otro tema. Resultados corporativos, inflación y política monetaria. Eso es como lo de largo plazo. Corto plazo, pues todo el mundo está hablando, a saltar un poquito acá, de el famoso selling, el debt selling, el techo de la deuda en Estados Unidos. Las dos razones por las que está cayendo el mercado hoy, pues ustedes saben, los datos comerciales de China y lo que está supremamente preocupante que ha pasado muchas veces y es el techo de la deuda se va a alcanzar, Estados Unidos va a entrar al default, le van a pagar le van a bajar la calificación, etcétera, etcétera, etcétera. Pues es que esto nunca ha ocurrido. Eh, Estaba hablando Bill Gross ayer y él decía, existe un 100% probabilidad de que no ocurra nada. Y es que realmente, sí, yo sé que los políticos, pues hay que hacer un lobby y obviamente van a pedir unas cuotas para votar a favor de ampliar el techo de la deuda. Bueno, eso siempre ocurre, pero al final siempre ha pasado, o sea, siempre amplían el techo de la deuda. Es algo que ocurre y que preocupa en el corto plazo, por eso es el factor, digamos, de corto plazo sí nos debe afectar en este momento en corto plazo, pero tal vez lo que debemos ver es dónde está la oportunidad. Y la oportunidad definitivamente está, si tienen liquidez ya, vayan y compren bonos de un mes. 5.30, 5.50 realmente es una tasa que creo que nunca se va a volver en la historia. Es una oportunidad gigante, porque el techo de la deuda pues muy seguramente se va a ampliar. Estoy muy de acuerdo con el artículo de Bill Gross. Yo se los voy a tratar de buscarlo y compartirlo con ustedes en el grupo más adelante. Pero por el otro lado y por el lado positivo veo que es un punto interesante. Que sí genera volatilidad en el mercado, pues claro que genera volatilidad. Este era un dato, digamos, estructural, simplemente para seguir en la línea de que miren lo bien que se ha desempeñado la economía, y es el dato de desempleo, que es el más bajo desde el año 1969. Pasó aquí porque simplemente les quería decir que es otro dato adicional macroeconómico que está mostrando un buen desempeño de la economía. Incluso se me olvidó contarles otra cosa, o si no lo tenían en cuenta en cuanto a lo que mencionó Jeremy Powell en la reunión. Él también mencionó en lo que tiene que ver con desempleo, mencionó esto, que estábamos en datos, que estábamos mirando datos muy positivos de desempleo, datos macro, que muy seguramente, y ahí me pareció chévere escuchar eso, me pareció interesante porque era lo que siempre hemos dicho, que Estados Unidos, incluso él dijo, hay la probabilidad de que nos salvemos de la recesión. Él fue un poco más agresivo y digamos más positivo. Yo sigo con el punto de que muy seguramente vamos a tener una mini recesión y que vamos a tener un 2024 muy positivo, pero ese punto también me llama la atención porque mmm, es muy favorable, ¿no? Es muy favorable escuchar que no están viendo un escenario de recesión muy fuerte y que creo que por eso también se ha calmado mucho el mercado. Y miren ustedes que el dato de desempleo pues ayuda un poco, ¿no? Cuando tenemos un desempleo tan bajo del 3.4 desde hace más de 4 décadas, pues hombre, claro que sirve. Y este otro dato sirve muchísimo para entender lo que habíamos visto la semana anterior en los futuros de los bonos en los futuros que se transan en CMA en cuanto a las tasas de 10 años del Tesoro americano. Cuando uno ve el famoso gráfico de puntos, es decir, dónde están las expectativas de los diferentes miembros de la Reserva Federal,
Miren ustedes que a finales del 2023 y para el 2024, 2025 y largo plazo, sí se espera un cambio de política monetaria muy sustancial, donde vamos a entrar a un ciclo expansionista, es decir, donde sí se puede prever una recuperación económica de largo plazo. Y esto yo no lo estoy diciendo, no es la expectativa mía, sino es la expectativa de los miembros de la Reserva Federal, que son personas, pues ustedes saben, personalidades muy, muy destacadas del ámbito económico mundial. Pues me parece positivo lo que está ocurriendo. Aquí definitivamente hay que tratar de separar lo que está ocurriendo en el muy, muy corto plazo. Cada día están saliendo diferentes noticias y le generan volatilidad al mercado. Y claro que existe un riesgo de volatilidad en el corto plazo, pero me parece que el tema de largo plazo está siendo cada vez más claro y nos puede ayudar a decir, ok, nos podemos enfrentar a una volatilidad fuerte en este momento, no sé, el techo de la deuda se demora, la aplazan las reuniones o lo que sea, pues claro que va a generar una volatilidad, pero lo van a solucionar. Datos puntuales de economía de X o Y país contra otro, pues claro que van a salir, pueden salir mal, un dato puntual, ¿ya? Sí, pueden generar algo de volatilidad, pero por ahora pensaría yo que el panorama empieza a ser mucho más alentador y los datos macro nos dan un poco la razón. Mañana es un dato suprema, mañana es un día supremamente importante porque después se va a conocer el dato de inflación. Como lo he dicho siempre, no somos los mejores en tratar de predecir datos macroeconómicos, pero les doy unos tips o herramientas que me pueden ayudar tal vez a entender un poco a lo que pueda pasar. Bueno, los datos macro que han venido saliendo, eso es lo primero, y hablo de datos recientes, han mostrado como una resiliencia, y esa fue la palabra que usó Jeremy Powell la semana pasada, resiliencia de la economía norteamericana. Muy positivo. La inflación en Estados Unidos está por debajo del 5%. Miren ustedes que el caso colombiano es extremadamente loco. O sea, tenemos una inflación que creo que está por el 3, incluso subió más. Bueno, es una de las inflaciones más altas del planeta. Obviamente hay un tema ahí del efecto Petro. Pero miren ustedes esta parte tan buena. Se espera una inflación. Esta era la más grave, ¿se acuerdan? Cuando salió este dato hace un mes les decía, es que caiga de 6 a 5, eso va a ser muy difícil. Incluso yo dudaba de que cayera tanto. Y dudaba incluso porque la gasolina estaba subiendo y yo les dije, uy, muy difícil, o sea, no veo una posibilidad realmente, o sea, si se logra caer a ese nivel, qué bueno. La gasolina se mantiene estable, 3.52, es el único dato realmente que yo creo que nos sirve en este momento para tratar de predecir cómo se podría comportar la inflación. Pero el otro lado de la moneda es que la inflación de 4.98 que la inflación de que se mantenga, perdón, ahí sobre el 4,98-5%, o sea, prácticamente estable, es un dato normal, no es un dato absurdo. O sea, aquí no estamos hablando de que la inflación se va a caer al 3, que se va a caer al 2. No, es un dato que se mantiene en el promedio. Incluso pienso que si la inflación estuviera levemente cercana al mismo 5, ahí tendríamos, vuelvo y repito, una volatilidad de corto plazo, pero tampoco sería preocupante. Eh, porque venimos de un monto, de un valor de inflación muy alto, 9%, hemos descontado 50% de la inflación en lo corrido del último año, desde septiembre más o menos, que fue el pico. Y aquí yo no veo un número o la posibilidad de un número, digamos, que va a asustar mucho al mercado, pues por ahora, ¿no? Espero no equivocarme. Si me equivocara sería catastrófico porque tendríamos esos dos componentes de corto plazo. Sí, la inflación hay que mirarla pues, en el desempeño a largo plazo, pero digo de corto plazo es para referirme a la volatilidad inmediata que puede generar el dato mañana. Pues desafortunadamente estaríamos así, y este es el escenario negativo para que lo entienda, o para hacerme entender mejor. Estamos en un momento donde el mercado está muy preocupado por el debt selling, está generando volatilidad y lo estamos viendo el día de hoy. Y adicionalmente a eso le pegamos una inflación que, no sé, rebote al 5,5% por dar un número X que genere una locura. Ahí tendríamos un desastre en el mercado.
y por eso creo que el dato de mañana, pues ojalá se comporte muy, muy cerquita, si está por fuera del rango, pero por lo menos que esté muy cerquita al dato esperado, para que no tengamos esa sorpresa. Miren ustedes que la expectativa de los inversionistas ha mejorado sustancialmente desde la semana pasada y pasar del neutral, no sé si recuerden que estamos en un 50 la semana pasada, aquí al grid, miren a ese valor de 59, miren ustedes que demuestra que efectivamente los inversionistas, y les recuerdo que estos son los institucionales, ven un panorama un poco más alentador en el largo plazo. Es claro que uno vea que el mercado está cayendo hoy, sí, etcétera, pero el panorama de largo plazo creo que está siendo más alentador. Y esto me da un poco la razón. Obviamente esperemos que el dato de inflación nos ayude a corroborar esto mañana, porque si no estaríamos en problemas. El VIX, miren ustedes que después de haber repuntado a 20, vuelve a caer a niveles de 16. Bueno, esto fue ayer, hoy tal vez esté un poco más alto, pero vuelve a caer. Me imagino que estará sobre los 20, no lo he mirado ahorita. Pero no están datos preocupantes, no están en un número preocupante para mí después de haber tenido tanto tiempo sobre los 20, realmente si llega a entrar en la zona de 25, estamos todavía muy lejos de ese nivel. Mañana podría ser el día de llegar a romper el 25, obviamente si tenemos una inflación que, no sé, por X o Y razón, hagan un recálculo y vuelvan a decir como o vuelva a salir como la vez pasada. Acuérdense que el dato que más aportó a esa inflación la vez anterior fue el dato de viviendas, de incremento del real estate. Sí hemos tenido incrementos mayor, pues hemos continuado con esa tendencia de incrementos en valores de real estate. Les recuerdo que yo lo veo desde el punto de vista positivo, el real estate netamente viviendas, que el real estate comercial me sigue preocupando por el tema de los bancos, eso ya lo habíamos explicado antes y que lo prefería dividirlo en dos, pero creo que la reactivación por el lado de viviendas está directamente ligado con el desempleo también, ¿no? Pues tenemos tenemos menor desempleo, pues porque la gente está comprando más viviendas, o sea, tiene que haber reactivación económica desde algún punto, de alguna manera, y pues obviamente mayor empleo está generado por mayor demanda, mayor consumo que también está ocurriendo, y eso pues va a generar un alza momentánea en los precios. Entonces yo creo que hay que entender por qué se está subiendo la inflación desde este punto de vista, que miren ustedes que no es porque la gasolina, que porque hay un conflicto, que porque no. En este momento, si se pueden subir los precios es porque algo positivo está pasando en la economía. Así es como yo lo estoy viendo. Entonces, por esa razón creo que no me preocupa tanto. Esperemos que sea así. Y aquí, cuando ya me voy a mirar la gráfica del Standard & Poor's, que estamos básicamente, oiga, llevamos todo el mes, llevamos 30 días exactamente en lo mismo, no, de hecho llevamos desde abril básicamente en el mismo punto muerto, 4.130, 4.100 puntos, no ha ocurrido nada espectacular, pero qué bueno sería y qué malo. ¿Cuáles serían los dos escenarios? Tenemos una inflación, y miren que la inflación realmente es el driver. Tenemos una inflación mañana que rebase esa expectativa sustancialmente. Podemos romper los 4.100 sin problema. Una caída a buscar esta media móvil. Y, hombre, ahí ya la gente va a empezar a aprovechar y aumentar y a exacerbar, digamos, el ambiente con el tema del debt selling. Y decir, sí ve la inflación y estos datos que venían están mal y las compañías solamente fue un repunte puntual. Ese tema, esa cantidad de argumentos creo que van a ser las que van a empezar a salir. No soy tan favorable al lado negativo, porque creo que, vuelvo y reitero, podría más bien ser el dato de la inflación un dato puntual, o podría ser que entendiéramos los argumentos. Y si por ejemplo mañana vemos que la inflación subió, pero si vemos que fue por el lado del real estate, hombre, es que el real estate se está reactivando, ¿sí me entienden? Si ya es por otro, no sé, por gasolina, pues no lo vamos a ver, pero supongamos que sale por gasolina, pues ok,
Ahí sí me preocupo porque es que miren que el petróleo está bajando, todo está bajando y la gasolina se disparó, no tendría sentido, ¿sí? Ese tipo de cosas serían las que tal vez serían preocupantes. Pero creo yo que va a ser un dato puntual. Esperemos que sea así por ahora. Y por el lado positivo, pues mantenemos básicamente la misma visión esperando la famosa ruptura del 4.200 puntos. Estamos, seguimos con una expectativa positiva, con esa cautela del dato de inflación, que es el único ahí. Y recordemos o retomemos las grandes conclusiones del comité de hoy. Entonces, primero, la FED anuncia, digamos, de una manera ya puntual, tácita, directa, consciente, independientemente a los comentarios de otros miembros de la Reserva Federal, que existe una pausa en los incrementos. Listo, pausa en los incrementos de las subidas de tasas de interés. Resaltamos que las acciones de tecnología no solamente lideran los resultados, es decir, son las que están dando la plática para el Standard & Poor's 500, sino también son las que mueven el desempeño del Standard & Poor's 500 en este momento. O sea, no hay otro sector en el que uno diga tal vez que hay una oportunidad puntual. Nosotros habíamos visto el sector energía en algún momento, en este momento ya no estamos como tan seguros de eso. Definitivamente el sector tecnología sí, pensamos que puede haber un repunte interesante y que incluso puede eh, empezar a irradiar en otros sectores como consumo cíclico y consumo no cíclico, que serían los otros dos sectores, digamos, favorecidos. Después, el sector de telecomunicaciones. Perdón, y se me olvidaba que muy ahí en la línea siempre ha estado el sector de salud, que ha sido un sector con mucha resiliencia en el último año, independientemente de la volatilidad del mercado. Bueno, también nos llamó la atención que la quiebra de los bancos, o lo que la nueva compra que hizo JP Morgan esta semana, e incluso la noticia de que las pérdidas potenciales pueden ser muy gigantes, no está afectando, no le está generando una volatilidad fuerte al Standard & Poor's. De hecho, a comienzos de la semana pasada se observaron algunas divergencias entre el movimiento de los bancos regionales y el resto de bancos o bancos más grandes. eh, y aquí simplemente lo que podría hacer es un ciclo, un nuevo cambio de reabsorción. De hecho, están criticando mucho a JP Morgan por esto. Está básicamente comiéndose a todos los pequeños para ser el banco más poderoso del planeta. Entonces, tal vez el negocio esté por ahí y que si alguna de estas instituciones tan gigantes está realizando este tipo de compras, digamos, de una manera como tan rápida, tan efectiva, y le está generando tranquilidad al mercado, más bien están viendo, ok, yo tengo el potencial de tener esos bonos en mi portafolio, tengo toda la caja para hacerlo, entonces yo simplemente los paso a mi banco, me quedo con toda la base de clientes, me quedo con sus activos por un ínfimo precio. Miren ustedes que a la final es un muy buen negocio, y de hecho creo que JP Morgan ya duplicó su valor por todos los negocios que ha hecho de este estilo durante los últimos 2 meses. Finalmente, la consolidación arriba de 4.200, que es el punto realmente, digamos, al que le estamos apuntando, y es que exista una consolidación arriba de los 4.200 puntos. Ténganlo por seguro que si el día de mañana tenemos una sorpresa positiva en el Standard & Poor's, esa ruptura se va a presentar muy rápido. No quiere decir salgan a comprar como locos ya acciones, no. Pero también es cierto que datos negativos de inflación, volatilidad de corto plazo, cuando se solucione el tema del techo de la deuda, vamos a tener un escenario muy tranquilo, deberíamos tener un escenario muy tranquilo para lo que resta del mes. Es lo que yo espero hasta ahora. No hay otro dato más importante, creo yo, que el dato de mañana. Entonces no debería existir volatilidad adicional. No hay temas geopolíticos que puedan afectar, por ahora pienso, puedan afectar de gran manera la volatilidad del mercado. Entonces, por esa razón, le estoy apostando en gran parte al dato de inflación. Les deseo mucha suerte mañana, realmente. Va a ser un día muy importante para todos, para nuestro portafolio,
para para la estrategia futura del mismo. Entonces, les deseo realmente un muy buen día. Les agradezco como siempre su participación en nuestro comité de inversiones y les agradezco como siempre su paciencia y participación. Feliz semana para todos.